Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 24 de diciembre. Hoy es Nochebuena. Bueno, ¿por qué se escoge el 25 de diciembre como día del nacimiento de Cristo? No nació en ese día. Fue algo que, pues, los romanos tenían el día del Sol Invictus, que es el día del solsticio del invierno, que los días empiezan a hacerse más largos, y buscaron esa fecha, porque varias, sobre todo las tribus celtas, pues adoraban o tenían una fiesta muy particular en ese cambio de días más largos. Y por eso, porque si nos vamos a Tito Flavio Vespuciano, por ejemplo, que es uno de los grandes relatores del convulso área de Judea, en ese momento dice, bueno, ese censo por el cual María y José tuvieron que ir a Belén, se hizo más o menos en el mes de septiembre, porque a nadie se le ocurre hacer un censo en pleno invierno. Pero, bueno, así fue adoptándose la tradición. Y nuestras tradiciones tienen varios orígenes en ese gran sincretismo que tiene la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana. Por ejemplo, los árboles son una tradición alemana, son sobre todo hermanos, eso de adornar los árboles. Bueno, Santa Claus ni lo menciono, que eso es un invento de la Coca-Cola hecho para una campaña publicitaria a principios del siglo XX. Y por eso, pues el coraje es rojo y por eso, pues el rojo es el mismo rojo de Coca-Cola. Se ha captado que Pepsi nunca usa a Santa Claus en sus propagandas de Navidad. Bueno, es por ahí la cosa. Así que la tradición nuestra, ¿qué era? Bueno, la de los Reyes Magos, que ahora, pues desde el Papa Benedicto XVI, dice que no venían de Oriente, sino de Andalucía. Y la conjunción de la estrella. Así, nosotros hemos adaptado, o hemos sincretizado varias tradiciones del mundo entero. Bueno, aquí nuestra comida, que antes, por ejemplo, antes en Europa, sobre todo en Europa del Norte, la tradición era comer ganso, pero el ganso es caro. Hay carne es muy fácil, muy barata y muy fácil de engordar. Pues el pavo. Turkey, como le llaman los americanos, pero en verdad no viene de Turquía. Fue un error inglés, creyendo que eso era una ganía de Guinea. Ese es un guajolote que los españoles encontraron en México. El resto, pues también hemos ido adoptando. El eggnog le pusimos ron y creamos el ron ponche. Así que nosotros hemos hecho nuestro menú particular con las sobras de todo el mundo. Vamos a 1814, porque un día como hoy, Inglaterra y los Estados Unidos firman en Gand, Francia, el tratado que termina lo que se llama la Segunda Guerra Angloamericana. Bueno, esta guerra tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque en 1812, y esa foto es interesante porque el hombre que está ahí llegaría a ser presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, es el único presidente de Estados Unidos que fue prisionero de guerra. En esa guerra los ingleses quemaron Washington y, bueno, si no los acajan, teman también Atlanta. Andrew Jackson es un tipo bueno, un tipo de bastante mal humor. Siendo presidente, se fue a duelo y mató a 162 personas. Su última palabra en los lechos de muerte: ojalá hubiera matado a mi vicepresidente. Ahí lo ven. Andrew Jackson. Vamos a 1865 porque una de las organizaciones más extrañas, por decirlo menos, del mundo se crea un día como hoy. El Ku Klux Klan. Bueno, el Ku Klux, que significa como el círculo, el clan del círculo. Y bueno, esto es pasto de ideas más para ignorantes que hablan de la estupidez esa de la supremacía blanca, que odian a los cristianos, a los católicos, odian a los judíos, odian a los negros. Bueno, estos no se odian a ellos mismos por puro milagro. Pues se desapareció durante la presidencia de Ulysses Grant, vuelve a estar en la palestra, sobre todo en la presidencia de Woodrow Wilson, el presidente tal vez más educado que ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos, pues alabando una de las películas más absurdas que ha habido, El nacimiento de una nación, donde los héroes son los anormales estos. Bueno, al final, sobre todo Kennedy, y ahí es donde pierde el sur. Recuerdan que hemos estado hablando de cuándo el Partido Demócrata pierde el sur, el partido de Andrew Jackson, por cierto, ¿no? Y que es, bueno, ¿dónde pierde el sur? Bueno, cuando llega Kennedy y le declara la guerra a estos movimientos segregacionistas y sobre todo antinegros y de teorías de raza superior. Ellos van perdiendo fuerza hasta que en los años 70, sobre todo en la presidencia de Nixon, se les empieza a perseguir. Más la última película de Spike Lee trata de cómo
se interviene el Ku Klux Klan y termina disolviéndose. Bueno, con Trump han vuelto a aparecer y han vuelto pues a tener los símbolos de la bandera sureña y esas cosas, pero bueno, eso ya se harina de otro costal y se los contaré en otra ocasión. Vamos a 1943, porque en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pues este hombre, 1943, el general estadounidense Dwight Eisenhower, pues asume los poderes de comandante en jefe de todas las tropas aliadas. Pues se buscaba ese mando unificado. Él va a Inglaterra, bueno, ahí tiene al general Kearny, por ejemplo, que es el único general de ese nivel que empezó como raso y llegó a general. Ahí lo ven, a Dwight Eisenhower, graduado en West Point. Estuvo en Panamá, por cierto, en los años entre el 14 y el 20. Y aquí, bueno, ahí lo ven a su amigo, pues Omar Bradley, también pues su compañero de armas y graduado en esa generación del 15, le llamaba la generación de las estrellas, por la cantidad de generales que se graduaron y que fueron héroes durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a 1947 porque un día como hoy, el presidente Enrique Jiménez asume toda la responsabilidad, bueno, del fracaso del Tratado Philos-Haynes, bueno, una de las mayores victorias de una de las generaciones de jóvenes más prominentes de la historia panameña, no solamente en Panamá, sino también en Colón, porque hace unos días les contaba lo que fue ese movimiento de los graduandos del Colegio Abel Bravo y todo lo que hicieron la lucha, porque los americanos dijeron, bueno, no vamos a tener el resto del país, pero déjennos cuidando nuestro Mare Nostrum, el Caribe, ni eso. Los abelistas salieron y también dijeron que no. 1989, pues en medio de la confusión de la invasión nos dicen, señores, Manuel Antonio Noriega se asiló en la Embajada del Vaticano, no lo podíamos creer. Lo interesante fue el cerco que le hicieron los americanos, pues pusieron un montón de bocinas alrededor de la embajada, bueno, y los que yo en mis cuentas de Facebook y de Twitter puse el playlist que hicieron para que Noriega se fuera, bueno, canciones como Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, como Live and Let Die de Paul McCartney. Bueno, hay un montón de canciones que vale la pena y bueno, el playlist está buenísimo y la verdad es que todas las canciones tienen un doble sentido importante. Ahí se lo pusieron a Manuel Antonio durante la semana entera que estuvo, bueno, los 10 días que siguieron, que estuvo asilado en la Embajada Vaticana con otros más a la vera de don Monseñor José Sebastián Laboa. Así las cosas de la historia.